Soy Rosaida Lanusa y te doy la bienvenida al podcast Hablemos Perlitas. Este es el segundo podcast creado por el Ministerio Perlitas de Amor y este ministerio surgió a raíz del libro que lleva el mismo nombre con reflexiones y poemas cristianos que fue publicado por mi mamá a los 80 años. Es correcto, escuchaste bien. Publicó su primer libro a los 80 años. Así que si quieres escuchar su entrevista y saber un poco cómo comenzó todo este ministerio, pues te invito a que veas el episodio número 1 de este podcast de Hablemos Perlitas para que puedas enterarte de cómo comenzó todo. Bien, entonces en este segundo episodio de Hablemos Perlitas, quiero hablarte acerca del primer podcast que se había creado, el de Versículos de la Biblia en Español. Este podcast fue creado en el 2020 y es el que más las personas han escuchado. Se ha escuchado en 40 países y básicamente quería contarte el testimonio y decirte cómo fue que surgió ese primer podcast. En el 2020, yo en un momento dado pues, me sentía bien enferma y no tenía ni fuerzas para sostener la Biblia. Así que yo hubiese querido que cualquier persona me hubiese leído eh, versículos de la Biblia para yo poder sentirme mejor. Tenía ese anhelo en ese momento. Finalmente, después, aunque en ese momento pues no tenía nadie que me lo leyera y eventualmente me mejoré, siempre se me quedó eso en mi pensamiento de en esta época, en esa época donde había mucha gente sola y no tan solo en esa época, hay muchas personas solas que viven sin nadie, estén enfermos o no tienen la posibilidad de poder leer la Biblia, pues como que se me quedó eso en mi mente de que sería bueno poder leerle la Biblia a estas personas que no tienen quien se las lea. Y de ahí surgió la idea de hacer un podcast leyendo los versículos de la Biblia en español. Así que para hacer ese podcast, tomé mi Biblia favorita, que es la Biblia, es una edición de promesas, y esa Biblia está dividida, tiene una sección, esa sección de promesas, en donde te resume todas estas promesas que hay en la Biblia acerca de un tema en específico, como por ejemplo, promesas sobre la sanidad, promesas sobre la ansiedad, y así sucesivamente. Y de esta misma forma, entonces, hice estos episodios que tienen esos mismos títulos, en donde vas a escuchar todos esos, todas esas promesas, todos esos versículos en la Biblia que te hablan sobre ese tema en particular que quieres escuchar. Obviamente el primero que hice fue versículos sobre la sanidad, porque era el que yo necesitaba en ese momento y entendía que es uno de los versículos en los cuales tú cuando estás de cama no tienes fuerzas ni siquiera para poder sostener la Biblia, como en ese momento me pasó a mí, pues fue algo que me ayudó mucho tener en audio esos versículos que me los fuera repitiendo y que yo pudiera entonces guardarlos en mi corazón. Lo creé, eso se comenzó en el 2020, ya hay acerca de 7 episodios con diferentes temas y los escucho continuamente, continúo escuchándolos, a veces cuando voy a dormir, a veces si estoy desvelada, no puedo dormir, los escucho y eso me trae mucha paz y mucha tranquilidad. Y hasta a veces lo voy escuchando en el auto
incluso hasta me ayuda para memorizarme esos versículos porque no hay una mejor ayuda a tu espíritu que tú volver a repasar esos versículos, esas promesas, tenerlas ya en tu mente, en tu memoria, en tu corazón para cuando te llega ese momento en que necesitas recordarla. Así que básicamente, pues para todos aquellos que han seguido ese podcast de versículos de la Biblia en español, este es el testimonio de cómo surgió y también le agradezco a todos los que lo han escuchado y espero que siga difundiéndose en muchos más países y que llegue a todas las personas que necesiten escuchar estas promesas para su vida. Así que este fue el final de este episodio. Espero que les haya gustado. Ya en el próximo episodio voy a estar hablando acerca de cómo surgió este podcast de Hablemos Perlitas. Así que no olvides darnos follow, prender la campanita para que te enteres cuando estaremos emitiendo el próximo, cuando estaremos publicando este próximo episodio y que no te lo pierdas. Así que gracias y hasta la próxima.